Muy buenos días. Vamos a esperar a que seamos 10 o que den las 11:03, 11:04. Para los que no me conocen y estén viendo por primera vez esta grabación cuando se suba a la página, soy Marisola Chirica, tengo más de 20 años como psicoterapeuta, maestra, tallerista y acabo de darme cuenta que la semana pasada este webinar cumplió 4 meses. Así que estamos a 4 meses, un webinar, ¿no? Del inicio, que es más o menos el inicio también del encierro. El encierro creo que empezó, por lo menos nosotros lo empezamos 2, 3 semanas antes, pero ya la mayoría estábamos en el encierro hace 4 meses, ¿sí? Este esfuerzo es mi contribución desde lo que yo pienso que son mis mayores aptitudes para que en este encierro y en esta pandemia y en esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Podamos transformarnos. Es gratuito, de aportación voluntaria y puede entrar quien quiera anónimamente. Los micrófonos se silencian, se participa por chat. No hay que llevar la secuencia del webinar, aunque están subidos, las grabaciones están en la página para quien quiera llevar la secuencia. Inevitablemente acabo haciendo referencia a los webinars anteriores, pero siempre pueden preguntar dudas de lo que no queda claro, de lo que doy por hecho que ya vimos. La idea es que cada webinar en sí mismo pueda ser escuchado, visitado por cualquier persona interesada, ¿sí? Ok, vuelvo a compartir la pantalla en la que estábamos para que iniciemos este contacto con nosotros mismos, que es el énfasis principal del webinar. Okay. Iniciamos hoy con estas reflexiones. Yo no sé cuánta, como ya estaba anunciado en la promoción el tema, y la semana pasada lo dije, igual y nada más somos poquitos porque no es un tema fácil, pero bueno, seamos los que seamos, en unos minutos damos comienzo. Anotemos nuestras reflexiones en contacto con nosotros mismos y, como dice Anthony de Melo, no nos mintamos a nosotros mismos, ¿sí? Seamos lo más honestos que podamos, ¿sí? Con quienes somos. Recuerden que no hay culpables, solo responsables, ¿sí? Y de eso se trata.
Muy bien. Muy bien, buenos días. Ya somos 12 y ya son las 11:01. Me da mucho gusto que estemos aquí otra vez juntos este jueves. Soy Marisola Chirica. Para los que entran hoy por primera vez, qué valientes, porque entran justo hoy con este tema, que es el de sanar nuestra violencia, ¿sí? Es anónimo, ¿verdad? El webinar. Y pueden participar en el chat brevemente, como gusten, con sus preguntas, ¿sí? Con sus comentarios. Si alguien quiere comentar que estuviera presente la semana pasada, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo que haya reflexionado, algo que haya vivido, algo que haya cambiado, brevemente lo puede compartir en el chat, ¿sí? El webinar pasado tuvimos un tema que se titulaba El duelo, dejar ir, ¿sí? Y la neurobiología de nuestras emociones. Hoy quiero retomar nada más un poquito de lo que vimos la semana pasada, porque vamos a tocar una definición de Richard Rohr de pasadita, ¿sí? De lo que las religiones deberían darnos o lo que estamos buscando. Muchas veces hay interferencias por eso. Y los voy a silenciar a todos. Ok, perfecto. Ajá. ¿En qué estaba? Ah, sí. Dice Richard Rohr, este teólogo franciscano súper sabio, ecléctico, porque es capaz de retomar los pensamientos de filósofos y de otros maestros espirituales y de otras religiones, ¿sí? Que la religión no se trata de pertenecer a un club, que lamentablemente parece que es lo que eso ha estado pasando por cientos de años, ¿sí? No se trata de pertenecer a un club, se trata de aprender a dejar ir y se trata de encontrar un consuelo, una ruta para vivir el dolor de esta vida. No lo dice así en secuencia. A lo largo de los 3 libros que he escuchado de él, he sacado esos 3 indicadores de lo que él piensa que una religión debería ser, ¿sí? Y que encontramos que no está sucediendo. Y quiero empezar por esto porque efectivamente en este webinar estamos encontrando una manera de atravesar el dolor. No se trata de pertenecer a un club, como voy a terapia y por el hecho de presentarme a terapia o a un curso o a un taller, ¿sí? Quiere decir que ya fui transformado. ¿Sí? Cuando vas a una terapia, cuando vas a un templo, a un servicio religioso, ¿sí? O esperemos, ¿verdad? Voy a cerrar la ventana porque hay ruido. O cuando, espero, vienes a este webinar, es porque tienes la disposición, ¿sí? De ser transformado, de ser transformada, ¿sí? Y esta transformación está dada por la primera de las 3 cosas que he entendido que Richard Rohr dice que es una religión. Y esto no es una secta y esto no es una religión, ni mucho menos, ¿no? Nada más estoy tomando esas referencias. Que se trata precisamente de aprender a dejar ir. ¿Sí? En los webinars anteriores hemos hablado, ¿sí? De cómo en el día a día, ¿sí? No solamente estamos hablando de las grandes pérdidas o el dejar ir la libertad en el confinamiento o dejar ir la certeza ante la pandemia, ¿no? Y ante todas las consecuencias inmediatas que están teniendo. No, algunas personas estaba leyendo, ay, me habían dicho que la musiquita molestaba. Ok, ya le bajé. Estaba leyendo en las noticias la cantidad de familias enteras que están quedando en la calle, en situación de calle, porque ya no pueden pagar la renta, ¿no? En donde estaban viviendo. Entonces, bueno, hay de incertidumbres a incertidumbres y de pérdidas a pérdidas, pero aunque ustedes tengan la misma suerte que yo de poder estar confinados en su hogar, ¿no? Con sus seres queridos, en el día a día, confinamiento o no, pandemia o no, tenemos nuestras expectativas, ¿no? Que tenemos que dejar ir si es que no queremos vivir con estrés, con enojo y haciéndoles la vida de cuadros a las personas que están con nosotros, ¿sí? Entonces, esa es nuestra pista de entrada, ¿sí? ¿Qué opinarían las personas que viven con nosotros de lo que es vivir con uno? ¿Verdad? Ok, entonces vamos a empezar con el tema de la violencia. Yo no soy violento, yo no he matado a nadie, yo no asalto, ¿sí?
Yo no asalto, yo no robo, yo no asesino, yo no secuestro. Qué bueno, ¿verdad? No estamos del otro lado de la frontera del dolor, ¿verdad? Y de la locura, pero de este lado de la frontera, ¿sí? ¿Qué podrían reflexionar y qué podrían compartir brevemente? ¿Sí? Quien no quiera, no lo haga. Esto es totalmente libre, ¿sí? Lo más importante es que salgan de acá y bajen al cuerpo, respiren y sientan. ¿Cómo está su cuerpo ahorita? ¿Qué emociones hay? Visiten su pecho, sus vísceras, sus músculos, su postura, sus pies, sus manos, ¿sí? Y ábranse a todas las emociones que sientan ahorita y hagan esta pregunta, ¿sí? A todo su ser, ¿sí? A todo su ser. ¿Qué es la violencia? ¿Qué grados de violencia pueden ustedes discernir? ¿De qué violencia han sido ustedes víctima? Esas tres primeras preguntas son las fáciles. Casi todos, todas, tenemos una idea, ¿no? Más o menos presente y consciente, ¿no? Más o menos informada y clara de esas tres respuestas. La cuarta es, digamos que las tres primeras preparan el terreno, porque la que importa es la cuarta, ¿sí? Este no es un webinar de sobrevivientes a la violencia, ¿sí? No. Esto es un webinar que busca que te transformes en las relaciones, en los vínculos que estás teniendo en el día a día con las personas con las que te toca convivir. ¿Sí? Ya no digo seres queridos, ¿se fijan? Y hoy van a saber por qué. Ok, entonces, no sé si alguien quiera compartir algo, si es que estuvo la semana pasada. Voy a checar esto, ok, aquí para ver el chat, ¿sí? O una frasecita, una palabra, una idea para arrancar con el día de hoy. Perdón por mi alergia, creo que tanto cloro, tanto alcohol y tanto desinfectante irrita. Anímense, ya saben que yo también les voy a compartir lo violenta que soy, a ver si ya no es esta la última sesión. Hola Lola. ¿Alguien puede dar un ejemplo de violencia psicológica? Ajá, Diana. Y lo que nos falta por averiguar, agárrense. Sí es cierto, Samia, todo empieza porque ejercemos violencia contra nosotros mismos. Ana, muy bien, manipular, perfecto. Yo que te quiero tanto, yo que te hago de comer, yo que me parto el lomo trabajando por ti, yo que te he perdonado esto y aquello, ¿sí? Y tú, ¿no? Traidor, decepción, ¿no? Malagradecida. Esa es una favorita, ¿no? Latina, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, más ejemplos. ¿Alguna frase que se les ocurra? Acuérdense que yo también les voy a comentar mis pecados. El control nuestro y hacia los demás. ¡Guau, Rosy! Exacto, exacto. Uy, a la mitad del webinar, casi al final, vamos a llegar por allá. La violencia pasiva. Oye, esa es una de mis favoritas. Porque siempre, siempre identificamos y vamos a la yugular de la persona que grita, insulta o da un pellizco, ¿no? Pero la violencia pasiva, esa que degrada a la otra persona, culpabiliza a la otra persona, ¿no? La humilla, la vuelve insegura, ¿no? Esa, la invisible, con la que uno avienta la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Nuestros diálogos internos castigadores nos violentan y terminamos ejerciéndola a nuestro alrededor. ¡Wow! Maravilloso, Samia. Qué bueno, me recordaste, eso lo tenía en mente y lo había olvidado. Uy, les voy a decir una cosa. Si ustedes aguantan,
yo creo que este tema de la violencia no es para un solo webinar. Yo creo que nos podemos echar varios, porque cuando lo estaba preparando veo que hay mucho que reflexionar y mucho que hablar y mucho que descubrir y mucho que sanar. Menospreciar a los demás. Perfecto, Blanca. ¿Sí? Las exclusiones. Claro, clasificar a la gente de acuerdo a un estereotipo, si estás gorda, si tus frases no son adecuadas. Claro, no estás a mi altura, ¿qué te pasa, pendejo? ¿No? Todo mundo es pendejo menos yo, que les quede muy claro. Ana Puig, claro, los dobles mensajes, ¿no? Te estoy agrediendo, pero al mismo tiempo es imposible que yo te agreda, porque si yo te pego es por amor, ¿no? Si te grito es porque te amo, ¿sí? Si te dejo de hablar y te desprecio es porque te amo. Ser víctima de comentarios de violencia sexual, claro que sí, toda la cuestión de género, ¿no? Los gays y las mujeres somos las principales, mujeres primero, mujeres y niñas, y luego gays, todo lo femenino, ¿no? Estadísticamente. Sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Esa violencia de, ay, deberías usar tus faldas más cortas, ¿no? Oye, esos kilos COVID, ¿no? Oye, no, eso no te queda bien. Oye, ¿por qué no te bajas tantito el escote? Claro, ¿qué tal? El silencio asesino, ¿sí? No te mereces ni siquiera que te dirija la palabra, ¿sí? Y la desconfirmación, que es, no existes. Para mí no existes, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esta introducción les quiero presentar algo muy original que me encontré cuando estaba preparando esta sesión, que me fascinó. No conocía yo a Gary Slotkin. Estoy segura de que ustedes tampoco lo conocen, ¿sí? Es doctor y tiene esta propuesta. Vamos a tratar la violencia como una enfermedad contagiosa. Digo, no quiero decir que está de moda la pandemia, pero es nuestra realidad. Y no tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Es una investigación muy seria, es un hombre con toda la autoridad, como ustedes van a ver, ¿no? Y lo que quiero que vean, yo sé que al ver por primera vez una TED Talk hay un primer impacto, está muy bien, conserven ese primer impacto, compartan lo que quieran compartir, pero si en algún plano pueden, si no yo lo voy a hacer, pero pueden empezar a correlacionar por qué lo que va a decir este hombre tiene que ver conmigo. En este webinar vamos a estar totalmente centrados en nosotros mismos. Yo, Marisol, en mí, cada uno de ustedes en ustedes mismos. ¿Por qué dice Marisol que lo que dice Gary Slotkin tiene que ver conmigo? ¿Sí? Ok. Ah, no, se me olvida que aquí tengo que dejar de compartir. Y, ok, y aquí vuelvo a compartir. Y me voy a donde... Aquí estoy, ok. Ups, sí. A ver, ¿cómo? Ahora sí. Porfa, en el chat échenme un sí, rapidísimo, si ya están viendo la pantalla de Gary Slotkin. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. Miren cuántos valientes para el tema de violencia. Wow. Gracias. Empecemos. Ups. Pasó algo aquí. Sí, pasó algo aquí. I'm a physician trained in infectious diseases. And following my training, I moved to Somalia from San Francisco. And my goodbye greeting from the chief of infectious diseases at San Francisco General was, Gary, this is the biggest mistake you'll ever make. But I landed in a refugee situation that had 1 million refugees in 40 camps, and there were 6 of us doctors. There were many epidemics there. My responsibilities were largely related to tuberculosis, and then we got struck by an epidemic of cholera. So it was the spread of tuberculosis and the spread of cholera that I was responsible for inhibiting. And in order to do this work,
We, of course, because of the limitation in health workers, had to recruit refugees to be a specialized new category of health worker. Following 3 years of work in Somalia, I got picked up by the World Health Organization and got assigned to the epidemics of AIDS. My primary responsibility was Uganda, but also I worked in Rwanda and Burundi and Zaire, now Congo, Tanzania, Malawi, and several other countries. And my last assignment there was to run a unit called Intervention Development, which was responsible for designing interventions. After 10 years of working overseas, I was exhausted. I really had very little left. I had been traveling to one country after another. I was emotionally feeling very isolated. I wanted to come home. I'd seen a lot of death, in particular, epidemic death. Epidemic death has a different feel to it. It's full of panic and fear. And I'd heard the women wailing and crying in the desert. I wanted to come home and take a break and maybe start over. I was not aware of any epidemic problems in America. In fact, I wasn't aware of any problems in America. In fact, seriously, and in fact, I would visit friends of mine, and I noticed that they had water that came right into their homes. How many of you have such a situation? And some of them, many of them actually had water that came into more than one room. And I noticed that they would move this little thermal regulatory device to change the temperature in their home by 1 degree or 2 degrees. And now I do that. But, and I really didn't know what I would do, but friends of mine began telling me about children shooting other children with guns. And I asked the question, what are you doing about it? What are you in America doing about it? And there were two essential explanations or ideas that were prevalent. And one was punishment. And this I had heard about before. I mean, we who had worked in behavior knew that punishment was something that was discussed, but also that it was highly overvalued. It was not a main driver of behavior, nor was it a main driver of behavior change. And besides that, it reminded me of ancient epidemics that were previously completely misunderstood because the science hadn't been there before. Epidemics of plague or typhus or leprosy, where the prevalent ideas were that there were bad people or bad humors or bad air. And widows were dragged around the moat, and dungeons were part of the solution. The other explanation, or in a way the solution suggested, is please fix all of these things: the schools, the community, the homes, the families, everything. And I'd heard this before as well. I'd called this the everything theory, or EOE, everything on earth. But we'd also realized in treating other processes and problems that sometimes you don't need to treat everything. And so the sense that I had was there was a giant gap here. The problem of violence was stuck. And this has historically been the case in many other issues. Diarrheal diseases had been stuck, malaria had been stuck. Frequently, a strategy has to be rethought. It's not as if I had any idea what it would look like, but there was a sense that we would have to do something with new categories of workers, and something having to do with behavior change, and something having to do with public education. But I began to ask questions and search out the usual things that I had been exploring before, like what do the maps look like? What do the graphs look like? What does the data look like? And the maps of violence in most US cities looked like this. There was clustering. This reminded me of clustering that we'd seen also in infectious epidemics, for example, cholera. And then we looked at the maps. And the maps showed this typical wave upon wave upon wave, because all epidemics are combinations of many epidemics. It also looked like infectious epidemics. And then we asked the question, well, what really predicts a case of violence? And it turns out that the greatest predictor of a case of violence is a preceding case of violence, which also sounds
Like if there's a case of flu, someone gave someone a case of flu or a cold, or the greatest risk factor of tuberculosis is having been exposed to tuberculosis. And so we see that violence is in a way behaving like a contagious disease. We're aware of this anyway, even in our common experiences or newspaper stories of the spread of violence from fights or in gang wars or in civil wars or even in genocides. And so there's good news about this, though, because there's a way to reverse epidemics, and there's really only three things that are done to reverse epidemics, and the first of it is interrupting transmission. In order to interrupt transmission, you need to detect and find first cases. In other words, for TB, you have to find somebody who is active TB who is infecting other people. Make sense? And there's special workers for doing that. For this particular problem, we designed a new category of worker who, like a SARS worker or someone looking for bird flu, might find first cases. In this case, it's someone who's very angry because someone looked at his girlfriend or owes him money. And you can find workers and train them into these specialized categories. And the second thing to do, of course, is to prevent further spread. That means to find who else has been exposed but may not be spreading so much right now, like someone with a smaller case of TB or someone who is just hanging out in the neighborhoods, but in the same group. And then they need to be, in a way, managed as well, particular to the specific disease process. And then the third part is shifting the norms. And that means a whole bunch of community activities, remodeling, public education, and then you've got what you might call group immunity. And those combination of factors is how the AIDS epidemic in Uganda was very successfully reversed. And so what we decided to do in the year 2000 is kind of put this together in a way by hiring in new categories of workers, the first being violence interrupters. And then we would put all of this into place in one neighborhood in what was the worst police district in the United States at the time. So violence interrupters hired from the same group, credibility, trust, access, just like the health workers in Somalia, but designed for a different category, and trained in persuasion, cooling people down, buying time, reframing. And then another category of worker, the outreach workers, to keep people in a way on therapy for 6 to 24 months, just like TB, but the object is behavior change, and then a bunch of community activities for changing norms. Now, our first experiment of this resulted in a 67% drop in shootings and killings in the West Garfield neighborhood of Chicago. And this was a beautiful thing for the neighborhood itself. First 50 or 60 days, then 90 days. Then there was, unfortunately, another shooting in another 90 days. And the moms were hanging out in the afternoon. They were using parks they weren't using before. The sun was out. Everybody was happy. But of course, the funders said, wait a second, do it again. And so we had to then, fortunately, get the funds to repeat this experience. And this is one of the next 4 neighborhoods that had a 45% drop in shootings and killings. And since that time, this has been replicated 20 times. There have been independent evaluations supported by the Justice Department and by the CDC and performed by Johns Hopkins that have shown 30 to 50 and 40 to 70% reductions in shootings and killings using this new method. In fact, there have been 3 independent evaluations of this now. Now, we've gotten a lot of attention as a result of this, including being featured on the New York Times Sunday magazine cover story, The Economist in 2009, so this is an approach that will come to prominence, and even a movie was made around our work. However, not so fast, because a lot of people did not agree with this way of going about it. We got a lot of criticism, a lot of opposition, and a lot of opponents. In other words, what do you mean health problem? What do you mean epidemic? What do you mean no bad guys? And there's whole industries designed for managing bad people. What do you mean hiring people who have backgrounds? You know, my business friends said, Gary, you're being criticized tremendously. You must be doing something right. And my musician friends added the word dude. So anyway, additionally,
there was still this problem, and we were getting highly criticized as well for not dealing with all of these other problems. Yet we were able to manage malaria and reduce HIV and reduce diarrheal diseases in places with awful economies without healing the economy. So what's actually happened is, although there is still some opposition, the movement is clearly growing. Many of the major cities in the US, including New York City and Baltimore and Kansas City, their health departments are running this now. Chicago and New Orleans, the health departments are having a very large role in this. This is being embraced more by law enforcement than it had been years ago. Trauma centers and hospitals are doing their part in stepping up. And the US Conference of Mayors has endorsed not only the approach, but the specific model. Where there's really been uptake, even faster, is in the international environment, where there's a 55% drop in the first neighborhood in Puerto Rico, where interruptions are just beginning in Honduras, where the strategy has been applied in Kenya for the recent elections, and where there have been 500 interruptions in Iraq. So violence is responding as a disease, even as it behaves as a disease. So the theory, in a way, is kind of being validated by the treatment. And recently, the Institute of Medicine came out with a workshop report which went through some of the data, including the neuroscience, on how this problem is really transmitted. So I think this is good news because it allows us an opportunity to come out of the Middle Ages, which is where I feel this field has been. Gives us an opportunity to consider the possibility of replacing some of these prisons with playgrounds or parks, and to consider the possibility of converting our neighborhoods into neighborhoods, and to allow there to be a new strategy, a new set of methods, a new set of workers. Science, in a way, replacing morality, and moving away from emotions as the most important part of the solution to science as a more important part of the solution. So I didn't mean to come up with this at all. It was a matter of, I wanted actually a break, and we looked at maps, we looked at graphs, we asked some questions, and tried some tools that actually have been used many times before for other things. For myself, I tried to get away from infectious diseases, and I didn't. Thank you. ¿Qué tal? Comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Viene al caso? ¿No viene al caso? Sí, a quien me escribió en privado. Sí, todos están aceptados. No hay nadie en la sala de espera. Ok. Muy bien. Ok. ¿Algún comentario? ¿Les gustó? O yo solita me voy. Bueno, estoy pendiente del chat. Pero, a ver, ¿qué se necesita? Ah, Arlet. Ana, sí, impresionante, ¿verdad? Arlet, la violencia es una enfermedad que vamos reproduciendo. Si no, no. Ya diste el webinar, Arlet. Adiós. Arlet ya dio la conclusión. Sí, Lola, exacto. Es como una infección. Este enfoque es muy interesante. ¿Verdad que sí? Por supuesto que no tenía yo en mente buscar algo así. Andaba buscando algo útil, ¿no? Algo motivante. Me encuentro esto y ya no busqué más, ¿sí? Ok, Luis, solo me queda una duda. Para pasar de considerar las emociones a la ciencia como la parte principal de la solución. No, espérate. Ahí les voy. ¿Cómo pienso yo, verdad? Que esto puede ser súper útil para nosotros los valientes que quisimos estar el día de hoy aquí en el webinar para sanar nuestra violencia, ¿sí?
Muchas gracias. Sobre todo hoy les quiero dar las gracias a los que están aquí porque solamente alguien muy humilde y muy valiente y que realmente quiere aprender a amar, abre la puerta a algo nuevo, tan difícil como el querer encontrar, concientizar la propia violencia. Volví a poner la diapositiva del inicio para que los que entraron después vieran las preguntas de reflexión inicial, ¿sí? Si el comportamiento es similar y es cierto que la violencia se transmite. Ok, exactamente, Emilia. Entonces, ¿qué es lo que dice Gary Slotkin? Ajá. Primero, fíjense cómo habla de que había en Somalia, ¿sí? 6 doctores para 1 millón de refugiados en campamentos en países paupérrimos. Y lo que logró. Ajá. Empezamos por ahí, ¿sí? Para todos estos mitos, ¿no? Y estas complejidades, ¿no? El asunto no es que la situación no sea compleja. El asunto... Ok, perfecto. Sí. El asunto es que una cosa es analizar la complejidad y otra cosa es quedarnos congelados ante la complejidad, ¿sí? ¿Qué se necesitó para la epidemia del cólera, de SARS, de VIH y de violencia que Gary Slotkin pudo reducir tan significativamente? ¿Qué se necesitó? No cambiaron la economía del país, no cambiaron el funcionamiento de todas las familias, no eliminaron la pobreza, no lograron que todo mundo hiciera hasta la universidad y tomara psicoterapia durante 10 años para que esto sucediera. ¿Qué fue lo único necesario? ¿Qué fue? ¿Alguien? Ok. Alejarse. Ok, ahí les va. Seguramente sí. Ah, es más, déjenme les paso el link, porque seguramente van a querer volver a ver esta TED Talk, ¿verdad? Ahí está. Ah, no, se lo mandé en privado. Déjenme. Ahí les va. Lo único que fue necesario para iniciar fue alguien que quisiera que sucediera y alguien que estuviera dispuesto a hacerlo. Otra vez, que fue lo único necesario para iniciar este cambio. Alguien que quisiera que sucediera y alguien que estuviera dispuesto a hacerlo. ¿Están de acuerdo? ¿Quieres que suceda eso en tu casa? Exacto, voluntad, deseo y voluntad. Atreverse a soñar un mundo sin violencia. Atreverse a soñar una vida familiar sin violencia, un matrimonio sin violencia, una relación con nuestros hijos sin violencia, con nuestros hermanos sin violencia, con nuestros padres, con nuestros vecinos sin violencia. Atreverse a soñar eso, querer que suceda. Y luego, fajarse todo lo fajable y decir, yo voy a Somalia, dijo Gary Slotkin. ¿Qué le dijo a alguien con toda la autoridad de opinar sobre sus decisiones profesionales? Es el peor error que cometes en tu vida. Se fue y miren qué héroe es este hombre, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo puedo yo correlacionar para ustedes los 3 niveles de intervención que este hombre llevó a cabo para disminuir todas estas epidemias. Específicamente la de la violencia. Primero, ¿sí? Decía, interrumpir la transmisión. Se detectan los primeros casos. Y entonces hay alguien entrenado en maniobras de persuasión. ¿Quién está entrenado aquí en maniobras de persuasión para bajarles el estrés, reencuadrarles y animarlos a interrumpir la violencia? ¡Tarán! Yo. ¿Sí? Yo soy su especialista en persuasión, ¿sí? Cada jueves, ¿no? Todas las semanas, ¿no? Me la paso viendo cómo voy a persuadirlos, ¿sí? Para que caminen conmigo
este camino, ¿sí? En el que ganamos tiempo, reencuadramos, reducimos nuestro estrés, ¿sí? Para poder mejorar la experiencia del amor y la felicidad de nuestras vidas, ¿sí? El segundo paso es localizar quién ha estado expuesto, ¿sí?, a la primera violencia y dar la oportunidad para que tanto los que inician la violencia como los que han sufrido, digamos, el contagio inicial, puedan tener algún tipo de terapia, o sea, los medios científicos, profesionales, comprobados, ¿sí?, que ayudan a que podamos hacer un cambio conductual. No tiene que ser específicamente, o sea, la terapia, por supuesto, la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, hay muchas terapias que pueden ser muy efectivas y lo son para frenar la violencia, ¿no? En cualquier modalidad, terapia de pareja, individual, etcétera. Pero no es lo único. Tenemos también muchos elementos de espiritualidad para poder frenarlo, ¿no? Podemos tener muchas lecturas y mucha reflexión de autoayuda, podemos formar grupos y comunidades en donde nos apoyemos. Acuérdense que lo único necesario es querer que suceda y decir yo quiero. Todo este elemento que puso aquí específicamente Gary Slutkin es contar con los medios adecuados. Él dijo, ciencia en vez de moral. ¿Sí? Salir de esta concepción de que hay gente mala y que nosotros somos los buenos, punto. Y como nosotros somos los buenos, somos los que vamos a juzgar y los que vamos a condenar y a castigar a los malos, ¿no? Como dijo Gary Slutkin, ese es el enfoque medieval que nos ha tenido estancados durante todos estos siglos. Entonces, ciencia, medios profesionales comprobados, estrategias, conocimiento, ¿sí? Verdadera inspiración, no moral, sino medios de transformación, ¿sí? Y por último, es irnos, ¿no?, a formar comunidad, hablando entre todos nosotros, ¿sí? Las normas de convivencia, o sea, dar las opciones. Cuando yo decido sanar mi violencia, ¿sí?, hacia mí misma y hacia los demás, voy a tener una mejor idea y voy a tener ya muchísimas otras herramientas para que yo pueda, por ejemplo, decirle a mi pareja o a mis hijos, miren, ahora cuando nos enojemos, ¿no?, podemos hacer esto, podemos decirlo de esta manera. Miren, ahora cuando pase esto, tenemos la opción de enojarnos, tenemos la opción de hacer esto o aquello, ¿no? Este tercer punto, ¿sí? Yo creo que es como mucho, a menos que ustedes opinen lo contrario, yo creo que ya está más focalizado a cada comunidad, cada familia, porque es una labor de creación, que es producto de esta transformación. Yo lo dividiría en nuestras vidas, ¿no? Esta es una labor de reconocimiento, aceptación y transformación que nos da como regalo la creación de una nueva vida, con nuevas reglas, con nuevas formas de interpretar la realidad, y va a hacer que cada familia, cada grupo de amigos, cada grupo de personas, ¿no?, que se reúne para transformarse, tenga una originalidad y un aporte único y valioso para la conciencia colectiva de esta humanidad. Si hay dudas o comentarios, no lo hay, pero acuérdense que lo pueden hacer en el chat. Okay. Entonces, vayamos, ¿sí?, al dilema de la víctima, porque el asunto acá, híjole, ¿no?, es que, déjenme dejar de compartir tantito la pantalla para decirles esto, ¿sí? El asunto, esto yo lo aprendí con Roberto Garda. Roberto Garda, él fue uno de los fundadores en la Ciudad de México cuando yo estaba, estudiando la licenciatura apenas, o sea, hace muchísimos años, aquí en la Ciudad de México. Échenle como 20, 25 años, y supongo que él empezó antes, hace 30 años, de CORIAC, Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias. Cuando yo empecé a trabajar en el Instituto de Comunicación Humana, a los hombres que golpeaban a sus mujeres, ¿verdad?, que ejercían violencia, los mandábamos a CORIAC, y era impresionante cómo la mayoría de ellos lograban unos cambios radicales al participar en estos grupos de hombres. Se disolvió, ya no existe como tal, no sé, Roberto Gara está en Querétaro, no, está trabajando, no sé qué está haciendo, pero tomé un taller con él el año pasado, me parece, o el antepasado, que lo dio en el IFAC, en el Instituto de la Familia C. Fue
tremendo, tremendo vivir ese taller con Roberto Garda. Me sacudió hasta lo más íntimo de mis cimientos, ¿sí? Porque yo en mi identidad jamás me podía yo identificar como una víctima, según yo toda la violencia que había vivido ya en mi infancia, ¿no? Y en mi adolescencia, ya había quedado superado en un cajón, archivo muerto, ¿no? Y yo ya era pura, libre y santa, ¿no? Y como, yo ya fui a terapia, yo ya soy perfecto, ajá. Y además, psicoterapeuta doblemente perfecta, por supuesto, ¿sí? Y entonces me voy dando cuenta en su taller, ¿sí? Que yo estaba ejerciendo violencia con mi hija a partir de estar identificada como víctima de chan, chan, chan. Ya no era de mi infancia, ya no era de mi adolescencia, de mi divorcio. Sí, yo me separé del papá de mi hija, ya van para 3 años, más o menos, ¿no? Y no era porque yo hubiera querido, ¿ven? Entonces yo tenía perfectamente aquí tatuado, ¿no? En todo mi ser, que yo había sido víctima de violencia. Además, en una de las terapias que estaba yo buscando para superar todo mi duelo, bueno, para vivir mi duelo, etcétera, la terapeuta lo primero que me dijo es que yo que tenía que reconocer que el papá de mi hija era un cabrón violento, ¿no? 100%, ¿no? Por donde se le viera. Y bueno, entonces tenía todo este esquema totalmente reificado, solidificado en mi identidad, pero invisible, en la sombra, ¿sí? Y con esta connotación occidental de sentirme identificado, yo soy sobreviviente de violencia, ¿sí? Eh, y a partir de allí, yo estaba tomándome el derecho, la atribución de ejercer violencia. Digo, seguramente sobre más gente que sobre mi hija, ¿sí? Pero a mí la que me importaba, pues, y me importa más que nadie, ¿verdad? Es mi hija, que además ella, pobrecita, ¿qué culpa tiene? Entonces empecé a profundizar a partir de ese shock, ¿no? De ese shock tan tremendo en el dilema de la víctima. Y entonces yo quiero explicárselos a partir del ser y del hacer, ¿sí? Nosotros hemos trabajado en esto. Ah, por cierto, ahorita que ya estamos todos acá, la semana pasada cumplimos 4 meses de webinar. ¿Qué tal? Empezamos el 9 de abril. El jueves pasado fue 9 de julio. Estamos a 4 meses, una semana de este webinar. Entonces, hace 4 meses, una semana, hemos estado trabajando el ser, ¿no? De lo que hemos vivido, ¿no? Y cómo podemos integrar toda nuestra experiencia de vida, nuestra personalidad y nuestras emociones. Entonces, en el ser, es verdad que la víctima ha sido violentada, agredida, abusada, maltratada, olvidada. Añádele todos los hadas que ustedes quieran. Y es verdad también que la víctima, ¿sí? Tiene dolor y tiene rabia, e incluso es posible que haya desarrollado un gusto masoquista, ¿sí? Por el sufrimiento, sobre todo si los castigos y el maltrato empezó desde la primera infancia, ¿sí? No es culpa de nadie, ¿no? El cerebro se va estructurando conforme a las experiencias repetitivas e impactantes, ¿no? En el desarrollo del ser humano, ¿sí? Y entonces va bloqueando, es verdad que la víctima va bloqueando el flujo de la energía, ¿no? La aceptación de todo lo que va sucediendo, ¿no? A partir de todo este dolor, digamos, enquistado. Es verdad que en la víctima el cerebro queda conectado con traumas y distorsiones de la realidad. Nadie está negando esto, nadie está negando dolor, rabia, tristeza, cuerpo del dolor de Eckhart Tolle del que hemos estado hablando, ¿no? Nadie puede negar que la víctima no es culpable y no merecía lo que vivió. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero en el hacer, la pregunta que me hice hace 3 años, ¿sí? Y que les invito a hacérselas en este momento. ¿Pero eso nos da derecho a reproducir la violencia? Ah, sí, sí, pero es que yo no golpeo a mi hija como mi padre me golpeaba a mí. Bien, muy bien, meritorio, ¿sí? Yo, Marisol, me prometí desde que era pequeña que si yo un día era mamá, jamás iba a golpear a mi hija o a mi hijo, como a mí me golpearon y a mis hermanos. Perfecto, palomita, pero eso no es todo. Podemos percatarnos de las violencias, ¿no? Digamos, menos grave que estamos ejerciendo, ¿sí?
Y dígame una cosa, si estamos reproduciendo la violencia a partir de yo he sufrido y por eso lo hago, ¿no? Yo me la estoy pasando de la chingada y por eso lo hago, yo estoy estresada y por eso lo hago, yo estoy cargando con esto y por eso lo hago, ¿no? Yo tengo problemas y por eso lo hago, ¿sí? Así voy a sanar. En este hacer, voy a sanar. Alguien me agredió primero, decía mi abuela paterna, la burra no era arisca, la hicieron. Cada vez que lo digo me da risa. Y yo no lo diría en voz alta a mi hija, ¿no? Pero lo estaba yo viviendo. Yo no era así, yo era pura y santa, ¿no? Vino el divorcio, ¿no? Y la burra no era arisca, la hicieron. Y por eso te estoy maltratando y así voy a sanar. Esa es la pregunta. A ver, ahora díganme en el chat que voy a anotar aquí. Diferentes formas y grados de violencia. Ya sé que ya los compartieron un poquito al inicio. Y de hecho, de lo que ustedes compartieron al inicio, ya voy a empezar a escribir acá, ¿sí? Porque dijeron violencia psicológica. Ahorita disculpen mi acentos y todo este asunto. Muchas gracias. Sí, Rosy, te voy a decir una cosa. Siempre que ejercemos violencia es a partir de nuestra inconsciencia. Por eso no se trata aquí de culpabilizar y culpabilizarse a uno mismo, que es volver a ejercer violencia sobre uno mismo y no remediar nada, ¿sí? La violencia viene siempre de la inconsciencia. A partir de la conciencia es cuando podemos renunciar a la violencia y empezar a actuar amorosamente. Ajá. Entonces, habían hablado de violencia psicológica, violencia contra uno mismo. ¿Qué otros tipos y grados de violencia? Dijeron violencia de género. ¿Qué más? ¿Qué otra dijeron? Dijeron... Ajá, la violencia que humilla. También hablaron de la exclusión. Exclusión. Y también hablaron de los silencios castigadores. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo les hablé de la desconfirmación, que es no existes. ¿Qué otro dijeron? ¿Y qué otra quieren decir? La violencia hacia el cuerpo, ¿verdad? Ya sea, o sea, es calificar el cuerpo de la otra persona, ya sea como, porque siempre es como objeto, ¿verdad? Objeto de mi deseo, sí, o objeto de mi desprecio. Dijeron también dobles mensajes, ¿qué más? Sí, todos son pendejos. Nadie está a mi altura. ¿Qué otros que están diciendo por acá? Ajá, claro. El control. Sí, vámonos aterrizándolo a lo que nosotros hacemos. Ay, caray. Perdón. Sí, esto era lo que quería hacer. Control. De la que estamos ejerciendo en el encierro de la pandemia. Había manipulación. Súper. Ajá. ¿Qué más? Claro, eso no había salido, sobreprotección. La definición que usamos en terapia familiar de la sobreprotección es que es la violencia de decirle al otro, eres un inútil y como tú no puedes valerte por ti mismo, yo tengo que hacer todo por ti, agradécemelo porque esto es amor, ¿sí? Y entonces te mantengo atada a mis faldas por siempre, pero sin que tú sepas que es porque yo te necesito más de lo que tú me necesitas a mí. Chorote. Una más para terminar la diapositiva, otra forma de violencia que se les ocurre que podemos estar ejerciendo en la pandemia. Yo la voy a poner, sí, vamos a culpar a todos de mi estrés, ¿no? ¿Les parece bien? Ya te pusiste mucho más sofisticada, Angélica, la mistificación. Sí, la mistificación es la confusión que tiene el agresor, ¿no? Hacia la víctima para desconfirmar su percepción, ¿no? Por ejemplo, si alguien está llorando porque estás triste, ¿no? Tú porque estás triste, aquí no hay nada por qué sentirse triste. Ay, ¿estás loca o qué te pasa, no? ¿Pero por qué te enojas? Si te lo digo es porque te amo, tú no deberías enojarte por esto, ¿no? Yo no te grité, yo no te insulté, yo no te dije nada que te hiciera sentir mal, ¿no? Y bueno,
se puede ir a grados realmente patológicos, ¿sí? Y el resultado es que la víctima acaba de perder la noción de lo que es real y de lo que no es real. Ya no sé si el golpe que recibí, el grito, lo que estoy sintiendo, presión, tristeza, ganas de salir huyendo, es real o son afiguraciones mías, mis exageraciones. Trabajé un tiempo en el Instituto de Rehabilitación viendo parejas violentas judiciales. Y una vez llegó una señora con el brazo enyesado y la nariz. O sea, el marido le había roto la nariz y el brazo, ¿no? Y entonces yo le pregunté qué pensaba alrededor de eso. Y me dijo, bueno, pienso que si la violencia se pone grave entre nosotros, entonces me tendría que divorciar. Eso es un indicio de mistificación. Nariz rota, brazo fracturado. Claro, el marido estaba presente allí diciendo, ok, esta mujer, cuando se ponga grave, lo tomamos en serio. Va. Entonces, vamos a irnos, ¿sí? A un comentario que hicieron muy al principio, que dije, eso ya es casi al final lo quisiera yo localizar. ¿Quién lo dijo? No sabía lo violenta que soy. La ejercemos contra... ok, retomar de Samia. Los diálogos internos castigadores, y todo lo demás que pusimos acá. Menospreciar a los demás, atrevernos a calificar el cuerpo de alguien, no en función de si me place o no me place, ¿sí? Vamos a aterrizar en este trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Miren, el ego en sí mismo, o sea, no es algo que exista como si dijéramos, aquí está el cerebro y aquí está el ego, no, aquí está el hueso, los huesos de la muñeca y acá está el ego, pues no es algo físico, no es algo localizable y no es otro malévolo personita que está por allí manejándonos. Sí, es un concepto. Pues es un concepto que hemos usado, ¿sí? Para explicar, ¿sí? Que estos pensamientos repetitivos e involuntarios, que están creando el problema de dejarnos guiar a partir del dolor que hemos vivido en nuestra vida. Voy de nuevo, ¿sí? Hemos hablado en los webinars y aquí lo vuelvo a decir. La víctima, todos hemos sido víctimas, casi todos, ¿no? Hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. La mayoría de las familias ejercen violencia. Desde hace muchos años, muchos siglos, la violencia es más la norma que la excepción, en diferentes grados y en diferentes modalidades, como ya lo hemos estado reflexionando ahorita. Bueno, por lo tanto, ¿sí? Todos tenemos en mayor o menor medida bloqueos, ¿sí? En nuestro interior que no nos permiten muy fácilmente fluir y adaptarnos en el día a día con paz, ¿sí? Por eso estamos en un modo más reactivo que propositivo o activo, ¿sí? Entonces, algo se cae, me molesto. Me roban algo, me molesto. El hijo grita, me molesto. Se quema la sopa, me molesto. Otro día más de confinamiento, me molesto, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Estamos reaccionando con cortisol, con adrenalina, ¿sí? A los eventos de cada día, ¿sí? Ese es el dolor que está bloqueando nuestra adaptación pacífica para solucionar las dificultades de cada día. Ok. Como se ha estado repitiendo ese patrón generación tras generación. Eso me faltó decírselos acá. Generación tras generación. Cuando Gary Slotkin dice, tenemos que detectar los primeros casos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Detectar quién es esa persona enojada, sí, que está a punto o que está ejerciendo violencia. Bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Díganme una cosa, ¿cuántas generaciones tenemos que irnos hacia arriba para encontrar al primero que ejerció violencia? Aquí todos los que estamos en el webinar somos nietos, bisnietos de la Revolución Mexicana,
¿sí? Por eso parte de ese estrés postraumático y de esa tendencia a la depresión y a la ansiedad la estamos teniendo en todo el mundo, porque si no es en México la Revolución Mexicana, es en Estados Unidos la Guerra Civil, y si no la Segunda Guerra Mundial en Europa, y bueno, mucho más reciente, Medio Oriente, África y Sudamérica, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde nos tendríamos que remontar para ver el primer caso de violencia? Pues no llegamos, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta los neandertales, ¿no? Nos vamos a ir porque Sapiens arrasó con ellos, ¿no? Bueno, o los primeros Sapiens, para ver a quién le echamos la culpa de que la niña sea violenta. La propuesta para mí a partir de Gary Slotkin es más alzar la mano y decir, ok, aquí está empezando la violencia, aquí, conmigo, con Marisol, ¿sí? No, sin negar en mi ser todo el dolor que se originó a partir de la violencia de mis padres y de mis abuelos y de todo lo que ellos, pues mis bisabuelos les tocó directamente, bisabuelos y abuelos, ¿no? La Revolución Mexicana no se niega, pero a partir de mí, a partir de cada uno de ustedes, del que alce la mano en este momento, va a empezar la interrupción de la violencia. Entonces, vamos a integrar esto, ¿sí? El ego. Tenemos este patrón repetitivo de pensamientos y de emociones, ¿sí o no? Que es más negativo que positivo. Por eso esta frase de Albert Einstein que escuché, esto ahorita que voy a platicar ahora tiene que ver con el audiolibro de Richard Rohr y Thomas Keating, Sanando nuestra violencia, ¿sí? Entonces, menciona esta frase de Einstein, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que lo causó. Entonces, por eso tenemos esta tendencia de ser violentos con nosotros mismos cuando nos damos cuenta que estamos ejerciendo violencia. Soy de lo peor, soy la peor madre, soy el peor padre, soy el peor hermano, la peor hermana, ¿sí? Y eso es ejercer violencia contra uno mismo. No podemos solucionar la violencia con violencia, los castigos no funcionan o tienen una efectividad baja, ¿sí? Tienen una efectividad muy baja. ¿Sí? Están sobrevalorados, como dice Gary Slotkin, y lo vemos en nuestra vida, en nuestra infancia y en la crianza de los que tenemos hijos, ¿no? Cómo es que tiene una efectividad corta, ¿no? Y muy focalizada y no puede ser la norma de la crianza, porque además la efectividad se pierde pronto. Ajá. Eso es, con el mismo nivel de conciencia que creamos el problema, que es, somos violentos, estamos viviendo en interacciones violentas que generan más violencia. No lo voy a solucionar siendo violenta conmigo misma. Pendeja, soy maldita, soy lo peor, me voy a deprimir, ¿no? Mejor abandono a mis hijos, mejor abandono esto por, ¿sí? Tú tienes la culpa de que yo sea violento, porque yo era muy pacífica cuando yo vivía sola, pero llegaste tú a mi vida, te convertiste en mi pareja y entonces por tu culpa ahora soy violento. Bueno, eso parece ridículo, pero es una historia que los terapeutas de pareja escuchamos muy seguido, ¿sí? Yo soy puro y santo. Es esta mujer la que me saca de quicio. Yo ya alcancé el nirvana, es este hombre el que me saca de allí, ¿sí? Entonces, no, si no es con violencia, maltratándonos a nosotros mismos y obviamente cuando culpamos a los demás de nuestra violencia es externalizarlo, es yo no soy mala, tú eres el malo. Y siempre tendemos a buscar a ese malo afuera. Y si no lo ponemos en la pareja, y si no lo ponemos en los hijos, se lo ponemos al vecino, y si no, se lo ponemos a otra religión, son los talibanes, son los musulmanes, ¿sí? O se lo ponemos a otro país, pinches gringos, ¿no? O se lo ponemos al gobierno, ¿sí? O se lo ponemos a mi hermano gemelo malvado, ¿verdad? O mi padre, mi madre, ese primo, you name it. ¿Sí? Eso es externalizar, eso es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Ok. Eso es tratar de resolver el problema con el mismo nivel de conciencia que lo causó. Okay. Entonces, miren, aquí quiero usar esto. Anotar, dibujar. Aquí voy a estrenar esto con ustedes, ¿sí? Estaba yo rastreando de dónde sale este pensamiento repetitivo, involuntario, que no nos deja en
paz todos los días, a todas horas, que es a mí, todo me tiene que salir bien, pero luego se me ocurre, esto lo añadí 5 minutos antes de empezar el webinar, pero luego en lo que ya estaba en la sala de espera y todo este asunto, dije, pero hay otra versión de esto, que es, oh no, ahorita lo paso para allá, oh no, otra vez me saldrá mal, ¿sí? Es que es lo mismo. Ay, caray, creo que esto no funciona como yo pensaba. Bueno, ustedes disculpen. Quitemos esto y quitemos esto y lo voy a poder poner así. Oh, no, otra vez me va a salir mal. Díganme sí o no, brevemente en el chat, si estos dos tipos de pensamiento, que son las dos caras de la misma moneda, son la fuente principal de estrés de nuestro día a día. Piénsela. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seguro que sí. A ver, alguien dice que no, todo el mundo dice que sí. Sí. Entonces, las dos caras de la misma moneda. ¿Y de dónde viene? Es que no lo puedo evitar, tengo muy presente que este vivir en este pensamiento repetitivo, estas dos caras de la misma moneda, insoportable y totalmente torturadora, está tan reforzado por el sistema de escolaridad que tenemos. No puedo evitar más que centrarme en todos los años de escuela, en donde aquí se me grabó, tatuado así en la piedra de mi cerebro, ¿sí? Que como yo siempre me saqué 10 en la escuela, a mí todo me tiene que salir bien. Y les digo que después de escribirlo 5 minutos antes de empezar el webinar, dije, claro, pero por ejemplo, a quien no se sacaba 10, a quien le iba de la otra manera en la escuela, ¿verdad? 6, 5, 4 de calificaciones, o no, otra vez me va a salir mal. Dice Keta, eso que acabas de decir es la neta de la educación culpígena que nos hace sufrir de gratis. Y esto fue la inspiración de los 5 minutos antes del webinar. Exacto, toda la cultura que la escuela, la escolarización representa es que todos estamos siendo calificados con el 10, 9, 8, 7, 6, reprobado, reprobado y más que reprobado, ¿sí? Entonces, a los que nos fue bien, digamos, en la escuela y teníamos buenas calificaciones y de repente nos iba mal, ¿qué pasó? ¿Esa no eres tú? Parece mentira. Ay, de hecho, eso es una frase. Mi mamá nunca nos insultaba ni nos pegaba, pero algo que nunca se me va a borrar era cómo me partiendo si me dejaba congelada cuando, por ejemplo, azotaba yo la puerta enojada en mi adolescencia y mi mamá me decía, viendo hacia abajo y con desprecio, parece mentira que siendo tan inteligente te comportes de esa manera. Sopa. Es ahí donde les digo que luego el regalo, nuestro principal don, es lo que nos destruye. Eso me ha perseguido y cada uno de ustedes es perseguido por su mayor don. Yo nací zurda y me obligaron a escribir con la derecha y siempre pensé que todo me salía mal. Fíjense cuánto, de lunes a viernes, por lo menos de 8 a 1 o de 8 a 2, ¿no? ¿Durante cuántos años hemos estado reforzando? A mí todo me tiene que salir bien o no, otra vez me van a reprobar. ¿Sí? ¿Cuánta práctica ha hecho que esta sea la grabación principal que nos estresa cuando no hay nada por qué estresarse realmente en nuestro cerebro? Esa repetición, ese patrón repetitivo, a eso le vamos a llamar ego, ¿sí? El ego siempre, abusados aquí, el ego siempre está comparando y siempre está compitiendo. Y no le importa si tú ganas o tú pierdes cualitativamente. Lo que importa es que haya una diferencia. ¿Quieres saber si lo que estás viviendo acá mentalmente, sí, es ego? ¿Compara? ¿Compite? ¿Separa? Eso es ego. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Que cuando hay un problema o un contratiempo, una pérdida o un dolor, yo reacciono con este patrón repetitivo grabado, ¿no? Con tanto esmero como esa fue nuestra educación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo reaccionamos? Con estrés, odio, venganza, o sea, dice Eckhart Tolle,
creando más dolor en vez de buscar consuelo y paz. Nos castigamos cuando algo sale mal, cuando algo no nos sale bien, cuando algo, oh no, otra vez me salió mal. Y entonces, como es insoportable y también es parte de nuestro patrón repetitivo, ¿no? El ego dice, alguien tiene que tener la culpa. Entonces, el ego compara, el ego compite, el ego separa, el ego castiga y el ego culpa. Dice Eckhart Tolle que este ego, que es el patrón repetitivo de este bloqueo emocional, que es el dolor, ¿no? De todos los duelos que no hemos vivido, llorado, ¿sí? Elaborado, ¿sí? A nivel mental se vive como negatividad y a nivel físico, corporal y emocional se vive como miedo. Precisamente a partir de reflexionar esto, dije, claro, el miedo de, no me voy a sacar 10 hoy, hoy voy a reprobar de nuevo. Con esto no quiero decir que los hijos no van a ir a la escuela, pues mientras no hay una mejor opción, pues sí, mi hija está escolarizada. Y efectivamente estoy viendo los hermosos efectos de la educación. Aunque me encanta su escuela, la escuela siempre va a representar los valores de la cultura y de la sociedad que le paga, ¿no? Para educar a sus hijos. No, pues ni siquiera entre comillas, porque sí los educa, ¿no? A los hijos acá. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué reflexiones hay brevemente en el chat de lo que llevamos hasta acá? Para los que entraron después, ¿sí? En lo que comparten y escriben. Richard Rohr dice que la religión está para ayudarnos a enseñarnos a dejar ir, para enseñarnos qué hacer con nuestro dolor y para transformarnos. Esto no es una religión, esto no es una secta, ni mucho menos, ¿no? Pero me gustan esas tres características, ¿sí? Porque dice, en vez de transformar las religiones, lo que están haciendo es dar una membresía. Sí, yo pertenezco a este club y tú eres del otro club, ¿no? Y los de este club somos más santos, más sabios y mejores, ¿no? Y nos vamos a ir al cielo y los del otro club no, ¿sí? Entonces, bueno, el ir a una terapia, a una clase o asistir al webinar, ¿sí? No es pertenecer a un club. Como yo me lo pensaba, de que como yo ya fui a terapia y soy psicoterapeuta, yo soy pura y santa. Se trata de dejarse transformar. ¿Y a partir de qué es esta transformación? Paradójicamente, quien quiere vivir el amor y quien quiere vivir la felicidad, tiene que aprender a dejar ir las expectativas de cada día, las grandes y las chiquitas, y tiene que aprender qué hacer con el dolor. Y los que han estado aquí desde hace 4 meses en el webinar, quieren compartir qué recuerdan, qué es lo que hemos estado aprendiendo de los grandes autores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro dolor? Ahora sí que es como un examen diagnóstico de lo que llevamos hasta ahora. Así suena, ¿verdad? No se preocupen, si nadie dice yo en el webinar y ya está por dentro el patrón, oh no, voy a reprobar de nuevo, oh no, esta no me la voy a saber y no me voy a sacar 10. Bien, Sarai, ¿sí? Darle espacio. ¿Qué significa darle espacio, hacerle espacio al dolor de nuestra vida? ¿Qué significa? Exacto, Rosy, aceptarlo. Primero reconocerlo, luego aceptarlo. Muy bien. Bien, Arlette. Y tú sabes lo que es esto. El dolor se tiene que sentir. Eso, Ana. Atravesarlo es sentir el dolor con compasión. Bravo. Todo el mundo tiene 10 el día de hoy, ¿sí? Entonces, fíjense, yo no soy experta en todas las religiones ni pretendo anunciarme como tal, pero me ha gustado desde muy chica leerle, ¿no? A las religiones. Entonces, yo puedo decirles, porque además no lo digo en primera persona, ¿no? Richard Rohr, Anthony de Mello, Alan Watts, Thomas Moore, estos autores que yo comparto con ustedes, dicen que, por ejemplo, por nombrar 2 religiones muy, muy importantes, ¿no? Cristianismo y budismo. Cristianismo con todas sus ramas y acepciones, budismo también con sus ramas y acepciones. Por lo menos desde el cristianismo y el budismo, sí tenemos, no desde las instituciones, sino de lo original,
desde Siddhartha Gautama Buda y desde Jesús de Nazaret, sí tenemos este modelo de cómo lidiar, enfrentar, atravesar, qué hacer con el dolor. Y es esto que ustedes acaban de decir. Desde el lado del budismo, Siddhartha Gautama, el Buda, decía, ok, no añadas sufrimiento al dolor. Y el sufrimiento es a partir de las perturbaciones mentales, el ego, el enojo, la mente del enojo, la mente de la tristeza, la mente de la envidia, la mente de la humillación, que es todo este patrón repetitivo de ego, que dice, a mí no me debería estar pasando esto. Y entonces luchas contra eso y no aceptas la realidad. Entonces, desde la mente del Buda, tú aceptas la realidad tal cual es y sales de la polaridad de tener aversión al dolor y estar ávido, ¿no? Del gozo. Los budistas así los ponen en los 4 pares que son la fuente del sufrimiento de la humanidad. Uno es o le tienes aversión al polo negativo o estás ávido, ansioso del polo positivo, ¿sí? Pero no hay salida de liberación a partir de ahí. Ahorita te leo, Arlene. Y fíjense, el ejemplo de los cristianos que a mí con Richard Rohr me acaba de dar muchísima paz. No lo aprendí en la Iglesia Católica, pero cuando Richard Rohr dice, y claro que Jesús nos enseña qué hacer con nuestro dolor cuando está en la cruz. Es lo mismo, es aceptar con paz la cruz, el dolor de, ay, ¿cómo le quito el sonido a esto? Aquí está, para que no nos interrumpa. Se me olvidó, perdonen. Ok, aquí está, sí. Gracias por su paciencia. Es cada quien, no es que uno sea masoquista y lo busque, es que mi cruz de hoy puede ser muy pequeña, como que una de mis tazas favoritas se rompa en este momento, porque estoy acá y no le atino y ¡paz! Ustedes ahorita escuchan ¡pum! Y todo el café se derrama y esa puede ser mi pequeña cruz en mi vida paradisíaca que estoy viviendo, ¿sí? O puede ser tener COVID, o puede ser que alguien cercano fallezca, o puede ser la ansiedad que siento hoy por el encierro, o puede ser ver que en mi cuenta no queda ni un peso y mis deudas son enormes, o puede ser un mal matrimonio, o puede ser un hijo discapacitado. Cada quien piense. Y es lo mismo que dice Buda, es acepta, hazle espacio, sufre el dolor que tenga, o sea, siéntelo, siente tu dolor, llóralo. Sí, nadie está diciendo que no. No pongas resistencia. Y después de la cruz, cuando te mueres en ese dolor, viene la resurrección. Para Buda es el nirvana, la aceptación de la realidad tal cual es, el nirvana. Estar presente en el aquí y en el ahora sin pelear contra la realidad. Para los cristianos es, estoy en la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen, pues aquí estoy, no me quejo, no quisiera que la cruz en la que estoy clavada la tuvieras tú o tú o tú o tú. Es el ego, ¿no? Yo estoy clavada en mi cruz y digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo esta cruz? Mejor que la tenga aquí Barranco o Hurtado o sí, Elena o Barrueta o López o Rosy. Porque yo, a mí todo me tiene que salir bien, a mí no me puede salir otra cosa mal en la vida. ¿Ven? Entonces, acepto y digo, me toca, y los voy a decir personalmente, en qué pienso yo, no sé, a lo mejor es puro ego, ¿no? Pero pues, la verdad es que a mí me ayuda. Cuando a mí me toca, ¿no? Estas cruces de cada día, las grandes y las chiquitas, yo digo, ¿cómo me gustaría que reaccionara Trump? ¿Sí? Cuando la realidad del mundo le dice, ¿no? La ecología necesita que cambies, ¿no? Los otros países necesitan que cambies. O cuando la realidad del mundo lo contradice y lo crucifica en su plan de que todo le tiene que salir bien. ¿Cómo me gustaría que él reaccionara? Y entonces si yo no lo hago con mis pequeñas cruces, ¿cómo espero que este hombre, ¿no? Con el ego dominador, tamaño multimatrix, macro mega, ¿no? Lo haga. Sé el cambio que tú quieres ver. Entonces yo creo que he criticado demasiado a otras personas, efectivamente, en mi patrón habitual de todo ser humano de aventar para afuera, ¿no? La paja y ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el mío, porque si yo no puedo con mis contrariedades y duelos y cruces, ¿no? Y realidades de cada día,
reaccionar sin violencia, con aceptación y con paz. Entonces, ¿cómo se lo pido a otras personas? Cuando además el 80% de la humanidad tiene una cruz inmensamente más grande que la mía y realidades terriblemente más pesadas y horripilantes que la mía, ¿verdad? A ver, ahora sí voy a ver sus comentarios. Arlet, no podemos enseñar de la misma forma en que aprendimos. Exacto, exacto. Alguien tiene que desear algo diferente y alguien tiene que decir, yo empiezo. ¿Hasta qué punto te conoces emocionalmente? Bien. Lo primero es, te conoces a ti mismo. Dice Alan Watts que la pregunta principal de todo el Zen es, ¿quién eres tú? ¿Quién crees que eres tú? ¿Y quién dice que tú eres lo que dices que eres? ¿Está hablando el ego con el patrón repetitivo? ¿O está hablando tu conciencia, tu ser conectado con el aquí en el ahora? ¿Sí? Todo tiene una base emocional, un dolor de cabeza. Sí, somos cuerpo y esta conceptualización. O sea, no podemos partir de otra cosa más de lo que somos, ¿no? De esta repetición constante, ¿no? Y de todas estas emociones involuntarias y repetitivas. Revisemos con honestidad, le añadiría nada más, Arleta, tu bellísimo párrafo. Revisa con honestidad tu capacidad de dar y tu ser. Dice Anthony de Melo, deja de mentirte a ti mismo, todos somos un tirano. ¿Sí? Todos somos bien tiranos y siempre estamos violentando a los demás porque no son como uno quiere que sea y no hacen lo que uno quiere que uno haga. ¿Qué haces por los demás? A ver, acciones, no intenciones. ¿Qué hacemos por los demás? Observa a otros y su respuesta. Pregúntales, ¿qué es vivir contigo? Así empezamos el webinar de hoy. Hagamos un pool, ¿no? De las personas que conviven con nosotras. Describe tu experiencia, ¿no? De vivir con Marisol, con Virginia, con Diana, ¿no? Pertenece a la solución y no al problema. Y dice Richard Rohr, mientras no cambiemos nuestra conciencia, mientras no seamos realmente transformados, no hay manera de no ser parte del problema. Por lo menos aceptémoslos. Dice Anthony Melo, no, estamos dormidos, nada más aceptémoslos, nada más, ¿sí? No, está perfectamente bien, Ale. Ah, este comentario es privado. Ah, sí, qué lindo. Me están comentando una experiencia personal, sí, como uno, sí, siente ansiedad, dolor, coraje, cualquier cosa pantanosa, desagradable. Digo pantanosa porque me estoy corrigiendo el mal hábito de decir emociones negativas y positivas. Eso nada más en el lenguaje es parte de nuestra educación, sí, que no nos ayuda en nada. Pero digamos, estas emociones que son bien, que son nuestro reto, que son bien intensas, que nos hacen llorar, la rabia, el enojo, y estamos luchando en contra de eso si no lo reconocemos. Mientras más luchas contra eso, eso es violencia, la violencia retroalimenta la violencia, se hace más grande. En el momento en que lo aceptas y dices, oh, soy violento, y vamos, ahora sí ya me voy a ir puntual en donde yo les propongo que esta semana, con mucho valor, sí, lo identifiquen. Soy violento, a ver, dígame una cosa, presionar a otras personas, ¿es violencia? Tratar de controlar sus acciones, criticarlos, ¿sí? ¿Eso es violencia? Así es, ¿no? Alzarle la voz, no dejarlos hablar, hacerles sentir que nos han decepcionado y que no son como deberían ser. Exacto, ¿sí? Reprochar, echar en cara lo que yo hago de bueno por los demás y que los demás no están a la altura para agradecerme lo que yo hago, ¿es violencia? ¿Qué? Díganme, ¿podemos llamar amor a esas acciones? ¿Puedo decir que yo estoy amando a mis hijos, a mi pareja, a mi familia, a mis vecinos, a mis amistades cuando hago eso? Cuando los controlo, los presiono, les alzo la voz, los hago sentir que me decepcionan, que no están a la altura de lo que yo hago por ellos, cuando los critico. ¿Eso es amor? Entonces, vengan conmigo por esta cueva, los que estuvieron en el webinar de Luke Skywalker, cuando baja a la cueva, cuando Yoda le dice,
¿sí? Que baja a la cueva y se encuentra ahí con Darth Vader. Bajen conmigo a esta cueva espantosa, sí, fría, oscura, que nos da mucho miedo. Y démonos cuenta de algo que es triste, pero que es muy real y que nos puede transformar. Aceptar que no amamos a las personas que están cerca de nosotros. Por eso dije al principio del webinar, no voy a decir a nuestros seres queridos, porque querer es una acción. Así, el título del libro de Bill O'Hanlon y Pat Hudson, Pat O'Hanlon, bueno, son marido y mujer, Bill y Pat, ¿no? O'Hanlon. Amar es un verbo. Amar es amar cada día. Si yo no acepto, escucho, tengo paciencia, hago cosas buenas para los otros, para que sean felices, si yo no tengo mi tono de voz agradable, bajo, ¿no? Si yo no permito hablar al otro, si yo no valoro lo que hace el otro, si yo no soy paciente, yo no estoy amando, punto. No estoy amando. Y lo más seguro es que con este patrón personal, ¿sí?, de violencia a uno mismo, que ha sido parte de nuestra educación escolarizada y de la cual tenemos diplomas. Mi mamá me dijo, ay, encontré ya sabe, ¿no? Todo el mundo está arreglando closets. Encontré entre las cosas ahí viejas, ¿no? Tu boleta de calificaciones. Y se las voy a enseñar a Clarita, mi hija, ¿no? Para que vea 10, 10, 10, 10, 10. Y yo, todo el tiempo, tantos años de mi vida que me sobreidentifiqué con esos 10, que me he torturado porque cada día me tengo que seguir sacando 10 y lo que esos 10 significan. Y no estoy hablando de mis queridísimas maestras que adoro y de la geografía y la literatura que aprendí, que la amo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sistema educativo y el sistema de evaluación. ¿Amamos o no amamos? ¿Nos amamos a nosotros mismos o nos estamos maltratando todo el tiempo? Y a partir de ese maltrato, así nos estamos relacionando con los demás. Esto es duro cuando yo toco esa realidad. Siempre lloro, pero la verdad es que sana y transforma. No hay que mentirse uno mismo, porque si hoy te estás dando cuenta de esto y dejas que eso te estruje por dentro, como la oruga se estruja por dentro cuando está en la crisálida, vas a poder volar como la mariposa cuando sale de la crisálida, ¿sí? Y que jamás pensó que pudiera ser esas hermosuras, ¿no? Esas flores voladoras que cuando oruga veía en el cielo. Y vas a poder saber qué es el amor. Pero el amor está en las acciones. A ver, por último, y quiero escuchar sus comentarios, ¿no? y sus reflexiones. Esto, ustedes recuerden, no es un camino de perfección, no. ¿Cómo sabemos que alguien realmente nos ama? A ver, denme ideas en su experiencia de vida. Y en algún otro webinar comentamos un poquito la misma pregunta. ¿Cómo saben ustedes que realmente alguien los ama? Dice Arlet, cuando alguien te acepta. A ver, Arlet, cuando alguien te acepta, a ver todos, cuando alguien te acepta millonario, joven, saludable y chingón, ahí es cuando sabes que alguien te ama de verdad. ¿Mm? ¿Sí? ¿O cuándo? Cuando alguien te acepta, ¿cómo? Porque si yo soy millonaria y estoy joven y soy bella y estoy delgada y soy chingona y soy famosa, ¿sí? Y tengo 3 millones de fans, ¿eso es amor? ¿Sí? O cuando me equivoco, envejezco, la cago, me enfermo, ¿sí? Y lastimo y soy perdonada. Yo me di cuenta que mi ex marido y mi hija realmente me amaban cuando me di cuenta cuántos errores cometía con ellos cada día. Cuántas veces los presionaba,
les alzaba la voz, les hacía sentir de alguna manera de que qué barbaridad, me decepcionan, ¿no? Precisamente al darme cuenta de lo imperfecta, violenta, cara dura y cabrona que soy, ¿sí? ¡Wow! Y luego cuando estoy enferma y con toda la cara así horrible, espantosa y los pelos y no me bañé porque tengo gripa, ¿no? Y y me aman, ¿no? Mi madre me ama, mi hija me ama, ¿no? Mis amigas. Entonces, no se trata de un camino de perfección, no es eso. Nos vamos a seguir equivocando todo el resto de nuestras vidas, ¿sí? Ok. Es un camino de conciencia, de humildad. Humildad es caminar sobre la verdad. Es mi frase favorita de humildad. Es de Teresa de Ávila, ¿sí? Humildad es caminar sobre la verdad. Eso es tener conciencia. ¿Quién soy? ¿En qué la riego? Y entonces es cuando tengo la posibilidad de saber lo que es el verdadero amor. Pero entonces yo también lo voy a vivir así. Yo voy a amar a mi marido, a mis hijos, a mis familiares, vecinos y amigos, cuando están bellos, cuando tienen lana, cuando hacen exactamente lo que yo quiero, cuando son muy chingones y son muy simpáticos. Eso es amor. Y cuando no lo son, duro y a la cabeza, o sé que estoy amando a la gente con la que me toca convivir, ¿sí? Cuando soy paciente con sus errores, cuando perdono, cuando ofenden a mi ego, porque lo único que se ofende en uno es el patrón del ego, es lo único que se ofende en uno, ¿sí? Cuando no hacen lo que yo esperaba que hicieran, cuando no me devuelven la imagen de identidad pura y santa que yo quiero tener de mí, ¿sí? Cuando quieren estar lejos de mí. Ahí es donde yo tengo la oportunidad de amar, de servir, ¿sí? De dejar libre a la otra persona, que sea feliz como esa persona lo necesita. Continuará el tema de la violencia, el próximo webinar para la hermosísima gente valiente y que quiera seguir reflexionando conmigo. Creo sinceramente que esto cambia realmente el mundo. Dice Richard Rohr, solo los transformados transforman. Solo si seguimos transformándonos personalmente, tenemos la capacidad de transformar a nuestro alrededor. La violencia es contagiosa. Yo soy violenta, yo infecto. Yo me transformo, yo sano. Comentarios, dudas, algo que ustedes quieran preguntar antes de que se termine el tiempo de hoy. En lo que me ponen preguntas, les voy a poner el link para los que no lo tengan de la página en donde están todos estos webinars grabados. Ahí está. Están todos los links con un password, cada uno diferente, que tienen que teclear. Si copian y pegan, no abre la grabación. Tienen que teclear, ¿sí? Ahí en ese link está. Acuérdense que pueden compartir este webinar con quien ustedes quieran. Es abierto, es anónimo, es gratuito o de aportación voluntaria, y no tiene que ser secuenciado. ¿Dudas? ¿Comentarios? Exacto, Rosy, cuando te aceptan a pesar de todo. Exacto. Gracias, Rosy. Gracias, ¿qué tal? Bueno, exacto, cuando están allí a pesar de todo lo que cargamos, reconociendo en nuestra imperfección. Bueno, unos segunditos más por si hay alguna duda por allí. No, ¿de qué? Muchas gracias por estar. Así no me siento sola en este camino que estoy haciendo. Me siento muy abrazada y muy acompañada por todos ustedes y son mi inspiración. Y de parte de mi hija les agradezco porque gracias a ustedes y a esta convivencia de hace 4 meses, creo que sí me estoy transformando. Les mando un abrazo, les mando un beso y aunque se me olvide mandarles luego el link de Zoom, ya no me ha pasado, pero nunca sé cómo va a ser la semana y qué tan loca voy a estar. Aquí nos vemos el próximo jueves a las 11, ¿ok? Linda semana. Bye bye. Qué bueno, Emilio, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Bye. Gracias.